Episodio número 3072. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión ya llegamos a la lección número 13, lección final de este primer trimestre del año: el amor de Dios y su justicia. La semana pasada estuvimos escuchando magistralmente la lección número 12, amor y justicia, los dos mandamientos más importantes, a cargo de nuestro hermano Omar Medina y de su asesor teológico, Humberto Méndez. Esta semana, su servidor y el pastor Franklin Martí estaremos abordando la lección número 13, el amor es el cumplimiento de la ley, con el texto a memorizar de Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. La verdad es que esta semana promete ser una semana maravillosa, gloriosa, porque precisamente estamos en el cierre y porque además esta es una de mis lecciones favoritas, lo que tiene que ver con el amor, con la ley y con todos esos detalles tan importantes para nuestra vida diaria. A propósito, al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y como ya mencioné, el pastor y doctor Franklin Martí va a tener varios comentarios esta semana, empezando en el día de hoy, y de verdad que esto va a ser sumamente poderoso. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder contestar y también ser iluminados por tu palabra. Que cada pregunta que hagan, que sea respondida, y que no solo eso, sino que podamos ponerlo en práctica para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La ley del amor. Así será la lección que vamos a estar abordando para el domingo 23 de marzo, pero como en cada inicio de lección, se hace la parte introductoria del sábado. Mientras trataban con un feligrés problemático, alguien de la junta de la iglesia le dijo al pastor: no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. ¿No podemos? Al oír esto, el pastor se preguntaba, ¿qué concepto de Dios y de la ley divina tenía esa persona? No cabe dudas de que la compasión debe ser fundamental en nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan. La compasión es parte integral del amor, y como dice Romanos capítulo 13, versículo 8, que de paso es el texto para memorizar de esta semana, amar al prójimo es cumplir la ley. Una vez más, amar al prójimo es cumplir la ley. Escuché clarito que dieron amén. Te hubiese dicho Omar, porque realmente es una necesidad, hermanos. Necesitamos y queremos realmente
poder cumplir la ley, pero esto no se hace mediante la obligación, no se hace mediante simplemente querer cumplir una letra muerta, sino más bien cumplir el espíritu de la ley, por lo cual se escribe esa letra, por lo cual esa letra cobra vida y es realmente la palabra viva y eficaz de nuestro Dios obrando en nuestras vidas. Pero necesitamos no solamente teorizar acerca de ella, sino vivirla por la gracia de Dios. Si el amor es el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor o en el amor como si estuviera desconectado de la ley. Y eso obviamente lo hacemos muchos de nosotros que simplemente no seguimos este principio, no seguimos esta instrucción de entender que amar al prójimo y el cumplir la ley, todo esto que tiene que ver con esta parte, es porque estamos hablando del amor. O sea, el amor y la ley van de la mano, pero algunas personas tristemente la separan. El legislador divino es amor y por consiguiente, la ley de Dios es la ley del amor. ¿Escucharon bien? Una vez más lo repito. El legislador divino es amor, o sea, Dios. Y por consiguiente, la ley de Dios es la ley de amor. Precisamente como dijo Elena White en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, Palabras de vida del Gran Maestro, página 251, la ley de Dios es el trasunto de su carácter. Una vez más, la ley de Dios es el trasunto de su carácter. En otras palabras, como dice esta cita de Palabras de vida del Gran Maestro, página 251, el asunto de la ley es parte del carácter divino. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, o sea que solamente está en una parte metafórica, teórica, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo. Por lo tanto, la ley de Dios en su totalidad es una expresión del amor, tal como Dios mismo lo expresa. Y de esa manera cumplimos con todo lo que era el contenido para la parte propiamente del sábado y entrando a la parte del domingo, la ley del amor. La ley de Dios no consiste en principios abstractos. Así terminó la parte del sábado, así inicia la parte del domingo. Por el contrario, es una expresión que tiene que ver con relaciones. O sea, la ley de Dios no es un asunto, como le dije, teórico, metafórico, abstracto, sino que tiene que ver con algo concreto, con las acciones, con las relaciones. Esto puede verse explícitamente en los 10 mandamientos, cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén. Mucha gente no sabe esto, pero los 10 mandamientos estaban contenidos ahí, o al menos estaban indirectamente relacionados. El asunto de no robar, el asunto de amar a Dios sobre todas las cosas, de amarse ellos los unos a los otros. O sea, todo eso estaba contenido ahí. Dicho de otra manera, son los principios del amor que debían regir la relación entre Dios y las personas y entre estas, tal y como lo habíamos mencionado. Cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en Éxodo capítulo 20 y luego escritos en piedra, se entregaron a Israel en el contexto de una relación de pacto. Los mandamientos fueron puestos por escrito después de que el Señor liberó al pueblo de Egipto y se basaban en el amor de Dios y en las promesas para la nación.
Las dos divisiones de los 10 mandamientos muestran que su objetivo es el desarrollo pleno de la relación humana con Dios y de las relaciones interpersonales. Y yo diría que a manera de cruz, porque tienen que ver con la relación directa que tenemos hacia Dios en una línea recta y lo que tiene que ver, o sea, cuando digo una línea recta me refiero a una línea vertical hacia arriba y luego también una línea horizontal, porque así está la cruz, una línea recta hacia arriba y una línea horizontal, de manera que en medio también demuestra la relación que debemos tener los unos con los otros. De esa misma manera está diseñada la ley de Dios. Una primera parte tiene que ver con los mandamientos que tienen que ver con nuestro deber para con Dios y la segunda parte o la segunda tabla de los mandamientos tienen que ver con nuestro deber para con nuestro prójimo, o sea, las relaciones interpersonales. A continuación, se nos invita a leer Éxodo capítulo 20, los versículos del 1 al 17. No lo vamos a leer, obviamente, por asunto de tiempo, pero sí vamos a hacer un breve resumen de los mandamientos. Y todo esto para responder a la pregunta, ¿cómo revelan estos versículos los dos principios, el amor a Dios y el amor a los demás? Entonces, en esta ocasión, vamos a hacer el resumen. De paso, Omar tiene un audio, el cual es sumamente bendecido acerca de los 10 mandamientos, precisamente en el orden correcto y tal y como lo dice Éxodo capítulo 20. Al final del programa estaremos compartiendo ese contacto para que usted pueda solicitarlo. Recuerden vía WhatsApp y de esa manera nosotros precisamente darle ese audio poderoso que tiene ese orden. Para hacer un breve resumen, vamos a ir mandamiento por mandamiento. El primer mandamiento, según Éxodo capítulo 20, tiene que ver con no tener dioses ajenos delante de nuestro Dios. El segundo tiene que ver con no hacernos imágenes para adorarlas y todo eso que tiene que ver con la falsa adoración a las mismas. Luego también tenemos el mandamiento número 3 que dice que no debemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano. No debemos tomar, repetimos, el nombre de Dios en vano, sería el tercero. Y el cuarto tiene que ver con el sábado. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y habla precisamente de nuestro deber para con el Creador, de tener una cita semanal con Él. El quinto mandamiento ya viene perteneciendo a la segunda tabla y este tiene que ver nada más y nada menos con el poder honrar a nuestro padre y nuestra madre para que los días se alarguen en la tierra que Dios nos da. El sexto mandamiento tiene que ver con no matar. El séptimo con no cometer ninguna clase de adulterio. El octavo tiene que ver con no robar. El noveno tiene que ver con no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. O sea que tiene que ver directamente con la mentira y esto que implica el mismo mandamiento. También el número 10 tiene que ver con no codiciar ninguna cosa que tenga nuestro prójimo y ese es el orden bíblico de Éxodo capítulo 20, los versículos del 1 al 17. Ahora entonces respondamos a la pregunta, ¿cómo revelan estos versículos los dos principios, el del amor a Dios y el del amor a los demás? Sobre este interrogante, aquí escribí, la verdad es que estos principios tienen que ver, número uno, con nuestro deber para con Dios. Esto está contenido en los primeros 4 mandamientos. Y número 2, con nuestro deber para con nuestro prójimo, es decir, las relaciones interpersonales. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú?
Escríbelo en los comentarios si tienes la oportunidad y de esa manera también podemos ver tu respuesta. Los primeros 4 mandamientos se refieren a las relaciones de las personas con Dios y los 6 últimos a las relaciones de las personas entre sí. Nuestra relación, tanto con Dios como con los demás, debe estar regulada por los principios de la ley de Dios. Y a propósito, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente nos va a hablar acerca de este tema del amor, de la ley de Dios, porque precisamente es una necesidad. Hoy en día hay mucha gente confundida con estos temas y si fue abolida y todo lo demás. Y este comentario teológico del día de hoy tiene como objetivo precisamente hablar y dar una respuesta de amor. Bienvenido, pastor y profesor. Cuando hablamos sobre la ley de Dios, muchos cristianos se oponen a ella. Inclusive, hay muchos que dicen que Cristo vino a cumplir la ley por ellos, basándose en Mateo 5:17. Sin embargo, Mateo 5:17 no dice que Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros. Simplemente dice que Jesucristo vino a cumplir la ley. En otras palabras, Cristo vino a darnos ejemplo. Cristo vino a guardar la ley de Dios, como nosotros también debemos hacerla. Y Jesucristo lo dijo porque muchos pensaban que Jesucristo venía a oponerse a la voluntad de Dios. Además, hay otros que alegan que no es necesario guardar la ley, que eso está abolido. Sin embargo, cuando uno le dice, bueno, si la ley está abolida, pues entonces podemos matar, podemos robar, podemos adulterar, mentir, adorar ídolos, tomar el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, no, eso no. Tenemos que hacerlo. Así que uno sigue conversando sobre todo esto y hablándole sobre cada mandamiento, y uno se da cuenta que el problema no está en la ley de Dios. El problema está en uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es el 4º mandamiento, según Éxodo, capítulo 20, los versículos 8 al 11, donde se nos pide a que guardemos el sábado como día de reposo, como monumento conmemorativo de la creación. Muchos alegan que el sábado es para los judíos, que el sábado no es para nosotros. Sin embargo, según Génesis, capítulo 2, los versículos 1 hasta el 3, la Biblia deja clara de que el sábado fue dado en un momento en que no existían los judíos, solamente existían Adán y Eva. Y el plan de Dios era que Adán y Eva le enseñaran a todos sus descendientes sobre este gran mandamiento del sábado. Por lo tanto, no podemos nosotros alegar que el sábado no es parte de la palabra de Dios para nuestros días. Hay otros que alegan y dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es solamente amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema es que esos 2 mandamientos no se los inventó Jesús en el Nuevo Testamento. Ya esos 2 mandamientos existían en el Antiguo Testamento. Están en el Antiguo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amar al prójimo como a uno mismo está en Levítico 19, 18. Por lo tanto, todos los fieles de Dios que vivieron en el Antiguo Testamento supieron de estos 2 mandamientos y nunca se opusieron a los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque ellos estaban bien claros de que amar a Dios significa guardar desde el primer mandamiento hasta el 4º mandamiento, y amar al prójimo significa guardar
desde el quinto mandamiento hasta el 10º mandamiento. Porque cuando usted ama a Dios, va a cumplir esos 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Cuando usted ama a su prójimo, va a cumplir esos otros 6 mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos considerar que la ley debemos guardarla, pero dejar claro que no debemos guardarla para salvarnos, sino que la guardamos porque Cristo Jesús nos salvó. Y como Él nos salvó, Él nos amó, nos ama, y nosotros en respuesta de amor guardamos sus mandamientos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. 1000 veces gloria a nuestro Dios. Porque muy de acuerdo, pastor, que los cristianos que no obedecen la ley de Dios dicen que Jesús la obedeció por nosotros. Y es, hasta cierto punto, verdad a medias. Es verdad que Cristo vino y vivió una vida perfecta, pero no sustituye nuestro deber para con nuestro prójimo o nuestro deber para con Dios. Nada más lejos de la realidad, porque así como usted dice, ellos están de acuerdo en todos los mandamientos que tienen que ver con no adulterar, no robar, no mentir, etcétera, etcétera. Pero no están de acuerdo y el problema en sí es el sábado. O sea, definitivamente el mundo se olvidó del único mandamiento que inicia con la palabra acuérdate. Y eso es terrible. El único mandamiento, repetimos, que inicia con la palabra acuérdate, el mundo lo olvidó. Y de paso, es una de las 2 instituciones creadas en el Edén. En el Edén se creó el matrimonio, pero también se creó el sábado. Aquellos que desean abolir el sábado no abolen el matrimonio, o sea, no eliminan el matrimonio, y es totalmente un mandamiento olvidado por la humanidad porque Satanás así lo ha querido. Así que por lo tanto, como dice 1 Timoteo 4, creo que es 1 Timoteo 4:1, habla de que el mundo está obrando, especialmente el mundo cristiano, incluso para que el 4º mandamiento de la ley de Dios no sea observado. Por lo tanto, hay un poder engañoso. El enemigo está definitivamente enseñando a los hombres doctrina de demonios para seguir la adoración del domingo. Y todo eso lo estamos mencionando dentro del marco del respeto y la consideración. Definitivamente necesitamos seguir lo que dicen los mandamientos de Dios y no los mandamientos de los hombres. Como habíamos mencionado, las 2 partes de la ley corresponden directamente a lo que Jesús identificó como los 2 mandamientos más importantes, es decir, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, tal y como lo dice Mateo 22:37, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, tal y como lo dice Mateo capítulo 22 y el versículo 39. Así que los primeros 4 mandamientos expresan cómo amar a Dios con todo nuestro ser, mientras que los últimos 6 se refieren al amor hacia los demás. Jesús hace explícito que estos 2 mandamientos, o sea, estos 2 grandes mandamientos del amor, están integralmente relacionados con la ley. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que ya, si se quiere resumir toda la palabra de Dios en una sola palabra, sería el amor, pero también si la queremos dividir en 2 palabras o en 2 vertientes, sería el amor a Dios y el amor al prójimo. De eso hablaron los profetas, de eso habla la palabra de Dios.
todo está impulsado por el amor. La totalidad de la ley de Dios, por lo tanto, se fundamenta en el amor divino. El amor y la ley de Dios son inseparables. A menudo oímos decir, no necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. ¿Por qué no tiene sentido esa idea? Porque esa idea está en contraposición precisamente con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que estos dos mandamientos, o sea, estos dos grandes mandamientos, son un resumen de la ley, no una sustitución de ella. No están en contra de ella, porque al contrario, es lo mismo que decir que si amo a Dios, yo no voy a tener otros dioses, no voy a adorar imágenes, no voy a tomar el nombre de Dios en vano y voy a tener el cuarto mandamiento, o sea, voy a obedecer lo que tiene que ver con el sábado, con respetar el día del Creador, y todo eso está resumido en el amor a Dios. Pero si yo amo a mi prójimo, obviamente la palabra prójimo significa próximo, y si mi primer próximo es mi padre y mi madre, obviamente no voy a deshonrarlo, los voy a amar, los voy a respetar, los voy a considerar. Tampoco voy a matar a nadie, tampoco voy a adulterar, o sea, a tener más relaciones, en este caso sexuales o íntimas, con otra persona que no sea mi esposa. Y lo mismo el hecho de que no voy a robar, que no voy a mentir, que no voy a calumniar a nadie, o sea, no voy a codiciar tampoco nada que tenga mi prójimo. Así que, en resumen, todo esto que estamos hablando es una realidad. El hecho de decir que no necesitamos guardar la ley de Dios, sino solamente amar a Dios y amar al prójimo, es una controversia directa con lo que dice la Biblia. Es una ironía, porque ¿cómo tú puedes amar a Dios y a la vez desobedecer su ley? ¿Cómo puedes supuestamente amar al prójimo y desobedecer lo que Dios dice en cuanto a considerar y cuidar a nuestro prójimo? O sea, hay un pensamiento totalmente erróneo en ese sentido si creemos que la ley de Dios se sustituye con el amor. Más bien, la ley de Dios se cumple con el amor, porque como dice el texto a memorizar, el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el amar a Dios y el amar al prójimo, que es precisamente un mandamiento de igual importancia. Se hace la pregunta final: ¿cómo podríamos expresar amor a Dios o amor a los demás si estuviéramos violando alguno de los 10 mandamientos? Bueno, la realidad es que si yo guardo los 10 mandamientos, tengo obligatoriamente que amar a Dios y amar a mi prójimo. Y voy a propósito de esto, a citar algo que sucedió precisamente cuando Jesús estuvo en la tierra y vino el joven rico y le dijo: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? A lo que Jesús le respondió, o sea, cuando le dijo Maestro bueno, ninguno es bueno sino solo Dios, ya conoces los mandamientos. Amar, en este caso, no matarás, no cometerás adulterio, todos esos mandamientos. Y él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. A lo cual Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Pero, ¿por qué razón realmente el joven rico se puso triste, no siguió a Jesús, no aceptó lo que Jesús le dijo? Porque realmente él no guardaba los mandamientos. Jesús confrontó la parte en la que él no estaba demostrando el verdadero amor, porque él no le importaba el prójimo.
O sea, no cumplía la ley de Dios. Y esto es para aquellos que creen que se puede guardar la ley de Dios, por un lado, y no amar. O aquellos que creen que se puede amar sin guardar la ley de Dios. Ninguna de las dos cosas son posibles. O amas a Dios y amas a tu prójimo, de esa manera cumples la ley, o simplemente no amas a Dios, no amas a tu prójimo y no cumples los mandamientos, porque los mandamientos, precisamente los 10 mandamientos, tienen que ver con el amor. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la ley de Dios es la ley de amor y que por lo tanto, nada más lejos de la realidad el decir que podemos supuestamente amar a Dios y de esa manera no tener que cumplir la ley, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos por la gran oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para tener este mandamiento o estos mandamientos bien claros con respecto a tu santa ley. Ayúdanos a obedecerla, porque viéndolo desde la manera correcta, desde la perspectiva bíblica, lo único que necesitamos, oh Dios, es que tú nos ayudes, que tú nos des ese amor que nos hace falta hacia ti, en primer lugar, pero también hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, hacia todas las personas que nos rodean, para de esa manera poder cumplir con tu palabra. Tus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, oh Dios, ayúdanos a obedecerlo por amor a ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 24 de marzo. La ley es santa, justa y buena. Y esto, obviamente, es solamente el inicio en el marco de esta lección número 13. El amor es el cumplimiento de la ley, con el texto a memorizar de Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.